el día de hoy vamos a ver a una mujer que pues no encontramos su nombre en la escritura, pero se le tiene registrado en el libro de los jueces como madre de Micaía, ¿ok? De esta mujer no se da su nombre. Su historia se desarrolló en la época de los jueces, cuando no había quien gobernara a Israel, alrededor del año 1406 antes del Mesías aproximadamente, justo después de la muerte de Sansón. Exactamente no encontré registro de cuánto tiempo pasó después de la muerte de Sansón hasta que encontramos esta historia, pero al menos sí debieron de haber pasado varios años para que después de que Israel haya estado siendo dirigido a través o como instrumento Sansón, que el Eterno estaba usando a Sansón, y después de su caída, pues debe haber pasado mucho tiempo para que Israel se haya apartado como lo hicieron. Vamos a ver que lo que vamos a encontrar en este relato es algo que para nuestra mente, que en estos momentos estamos tratando de esforzarnos por cada día cumplir los mandamientos, por cada día permanecer con una mentalidad que siempre esté en la Torá, que no esté en cosas vanas, que nos esforzamos a pesar de las adversidades que tenemos alrededor en nuestro diario vivir. Bueno, no podríamos imaginarnos haciendo lo que va a hacer esta mujer con su hijo, pero vamos a entender que pues obviamente esto fue en un tiempo en el que hemos estado hablando mucho últimamente acerca de una etapa muy peculiar en el pueblo de Israel, más que nada en la época de los jueces, que pues es la etapa de decadencia espiritual. Y bueno, vamos a encontrarlo en Jueces 17:1, vamos a comenzar leyendo. Un hombre del monte de Efraín llamado Micaía dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por los que lanzaste una maldición que yo oí, los tengo yo los había tomado. Entonces la madre le dijo: bendito seas por el Eterno, hijo mío. Después que él devolvió a su madre los 1100 siclos de plata, ella le dijo: he dedicado este dinero al Eterno para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y un ídolo de fundición. Ahora pues te lo devuelvo. Pero él devolvió el dinero a su madre, tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, que le hizo una imagen de talla y un ídolo de fundición, que fueron puestos en casa de Micaía. Y Micaía tuvo una casa de culto, hizo un efod y algunos ídolos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bueno. Y bueno, esta frase la encontramos casi en cada historia que hemos estado examinando, ya que pues es evidente que desde el momento en el que el pueblo se aparta, empieza a ir dirigiendo su vida y a hacer las cosas conforme a su propio pensamiento. Y bueno, al leerlo está evidente, ¿verdad? O sea, vemos aquí cómo ella primero da una maldición, después bendice a su hijo en el nombre del Eterno, y aparentemente en el relato pues ella está haciendo algo correcto, ¿no? Digo, a su parecer de ella está haciendo algo correcto, está dedicando dinero y está consagrando a uno de sus nietos para el Eterno. Sin embargo, pues vamos a ver que vamos a aprender con esa historia un ejemplo más en que no se trata de cómo nosotros queremos hacer las cosas por muy buenas intenciones que tengamos, sino cómo el Eterno ha dicho que se tienen que hacer las cosas, y así es como debemos nosotros actuar. Sobre estos hechos no hay mucho que explicar. Solo recordemos con estos ejemplos en la historia del pueblo que la ignorancia de las Escrituras lleva al hombre a vivir en base a su raciocinio propio. Primeramente dice el texto que la madre de Micaía lanzó una maldición al ladrón de sus 1100 siclos de plata, lo que equivale a 13 kilos. Pero su hijo, al escuchar la maldición, seguramente tuvo temor. Imagínense lo que esta mujer debió haber dicho para que su hijo haya dicho: no, mejor sabes que se los regreso, porque así como se puso, pues no vaya a pasarme algo. Y optó por regresarlos. Sin embargo, vemos en la actitud de esta mujer cierto cinismo y palabras contradictorias. Primero, desde la abundancia de su corazón, sus labios lanzaron una maldición.
Después bendice con el nombre sagrado del Eterno a su hijo que le había robado. Y parece no haber sido tan grave el robo viniendo de su hijo. Después dice que ese dinero lo ha dedicado al Eterno para que su hijo hiciera una imagen de talla y un ídolo de fundición. Es por demás obvio que esto es una contradicción, una muestra de una mente completamente reprobada y cegada por la apostasía en la que se encontraban. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que, influenciado por los extranjeros que habían salido con ellos, decidieron hacer un becerro de oro y adorarle como si fuera el Eterno mismo. ¿Recuerdan la frase que usa el pueblo, más que nada los que contaminaron al pueblo de Israel en ese momento, que fueron los extranjeros que se injertaron al pueblo para salir con ellos de Egipto? Dijeron, cuando construyeron el becerro de oro, dijeron: he aquí el Eterno de los ejércitos que nos sacó de la tierra de Egipto. O sea, como que verdaderamente estaban adorando al Eterno, pero pues estaban haciendo uso de una imagen. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que esto es algo completamente condenado por el Eterno en cuanto a la idolatría, las imágenes y todo eso. Esto mismo pasa en nuestra actualidad. Y bueno, a veces no es tanto el hecho de tener una imagen físicamente, una imagen que la estemos observando o tocando. ¿Por qué? Porque también recordemos que hay idolatría que no precisamente es objetiva, sino subjetiva. Y bueno, ¿por qué pasa todo esto? Pues por el desconocimiento de cómo debemos adorar al Creador, rendirle culto y mostrarle nuestro amor, y usamos maneras erróneas cuando desconocemos todo esto. Pero esto pasa por nuestra ignorancia, la cual el Eterno condenó precisamente a su pueblo Efraín. Fíjense, aquí vemos que esta familia, como encontramos en el primer versículo del capítulo 17, un hombre del monte de Efraín. ¿Ok? Y fíjense lo que el Eterno dijo acerca de Efraín, el Efraín que se perdió, que se fue en pos de los ídolos y se alejó del Eterno. Y esto lo encontramos en Oseas 4:17. Y el Eterno dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, la naturaleza de Efraín ha sido el entregarse a la idolatría. Y bueno, esto se debió a una sola cosa que en el mismo capítulo 4 de Oseas encontramos, que es: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Y bueno, en otras versiones habla del conocimiento. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu poderoso, porque olvidaste la ley de tu poderoso, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense cómo está muy claro lo que está pasando con Micaía y con su madre, que precisamente se debió haberse alejado de la instrucción del Eterno que les dice cómo debían de acercarse al Creador, y bueno, empezaron a hacer las cosas conforme a su pensamiento humano. A pesar de estos actos del pueblo, el Creador ha tenido misericordia hasta hoy, llamando virgen a Efraín a pesar de sus fornicaciones, e hijo primogénito a pesar de su apostasía. Jeremías 31:9 dice: vendrán llorando y orando cuando los traiga de vuelta. Los guiaré junto a corrientes de agua por camino llano donde no tropezarán. O sea, a pesar de la apostasía de Israel, el Eterno ha tenido misericordia y ha hecho volver a los que de su pueblo son parte del remanente. Dice: porque soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Después de lo que Micaía y su madre hicieron, también se atrevió a hacer de su casa un lugar de culto al Eterno, cuando el Eterno ha prohibido que se levante un lugar de culto que no sea donde Él eligió. Además, Yeshua nos enseñó que en ningún lugar se habría de adorar, pues nosotros somos esos templos vivos en los que mora la presencia del Eterno. Y ahora no se adoraría en ningún monte, sino en espíritu y en verdad, es decir, obedeciendo la palabra del Eterno con la intención correcta, que es a lo que se refiere cuando dice que el Espíritu nos llevará a toda verdad. El Espíritu es el que nos va a ayudar a cumplir la instrucción del Eterno con el espíritu correcto, con la intención correcta. Y así pues Yeshua dijo, Él os guiará a toda verdad. Así que Micaía
y su madre son otro ejemplo más de la consecuencia del hombre cuando se aparta de la instrucción perfecta del Todopoderoso. Micaía puso ídolos en su casa, hizo una casa de culto y además consagró a uno de sus hijos al sacerdocio, cuando ningún hombre fuera de la tribu de Leví debía llevar a cabo ese ministerio. ¿Se imaginan cuánto tiempo debe haber pasado? Tal vez, no sé, unos 10 años, 20 años probablemente. Pero cómo durante ese tiempo ya los hijos ya no estaban siendo instruidos en base a la Torá. Y bueno, obviamente aquí podemos pensar de esta mujer, la madre de Micaía, que ya no había instruido a su hijo y que ella misma ya no se había preocupado por continuar instruyéndose en la Torá, porque vimos la semana pasada que a pesar de que Israel estaba pasando por tiempos de apostasía, siempre hubo un remanente. Recordábamos que Pinhas o Finés, como se le tiene en la traducción al español, todavía vivía en la época de los jueces y todavía ejercía sacerdocio, incluso delante del arca del pacto todavía se presentaba. Entonces, a pesar de que Israel pasaba por momentos de apostasía, había un remanente que se mantenía fiel. Entonces, en el caso de esta mujer, ella pudo haber continuado instruyéndose en la Torá, e instruir a su hijo, e instruir a sus nietos. Sin embargo, fueron personas que decidieron apartarse y que caminaron en pos de lo que a Efraín se le dijo que es la idolatría. Entonces, imagínense cómo ya para ese momento su mente estaba completamente cauterizada, ya no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, de que no conocían la Torah, de que no sabían que solamente de la tribu de Leví, después de que tanto tiempo se ha hecho así durante toda la historia de Israel, y esas personas no lo sabían o no lo entendían o no comprendían el significado tan valioso del Eterno, para que solamente los que fueran de Leví se dedicaran al sacerdocio en el templo. Finalmente, Micaía y su madre se estaban dejando llevar por sus emociones sin objetividad. Deseaban servir al Eterno, adorarle, consagrarse a Él, pero a su manera. Y aunque pudiéramos decir tenían buenas intenciones, eso no los eximió de la culpa por abandonar las instrucciones del Creador. Y bueno, esto es un ejemplo muy muy fuerte para nosotros y más para aquellos que pues hemos vivido toda una vida sin instrucción y llega un momento en el que empezamos a conocer, a escuchar del Eterno. Esto es un ejemplo muy claro para recordarnos que las cosas no se deben de hacer a nuestra manera, que el hombre no determina cómo se va a acercar al Eterno, cómo le va a adorar, cómo le va a rendir culto, cómo le va a exaltar. El hombre no determina la manera la determina el Eterno. Nosotros solamente somos sus siervos que obedecemos sus órdenes. Y obviamente las obedecemos con amor, las obedecemos con gratitud, porque es lo menos que podríamos hacer después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, obedecer las cosas tal cual Él las ha ordenado. Y bueno, en este caso esta familia lo hizo, aunque buenas intenciones parece ser, pero lo estaba haciendo de una manera completamente equivocada y profana. O sea, no solamente lo hacían por ignorancia, hacían mal las cosas, que obviamente el Eterno sí toma en cuenta nuestras intenciones, y es por eso que aunque estemos en un tiempo o hayamos estado en un tiempo haciendo las cosas de una manera equivocada, el Eterno nos va mostrando el camino, el Eterno ve nuestros corazones, así como pasó con Abraham. El Eterno detectó en el corazón de Abraham que a pesar de que él vivía en un contexto idólatra, él había entendido que no se trataba de eso, que no podía ser que tantos monos, tantos dioses hayan sido los que crearan un mundo tan perfecto. Entonces el Eterno ve eso en su corazón. El hombre no buscó al Eterno, es decir, Abraham no preguntó por el Eterno porque no lo conocía. Sin embargo, el Eterno vio el corazón de Abraham y lo llamó para que le conociera. Entonces, en el caso de nosotros, obviamente en un tiempo pasado, aunque hacíamos las cosas mal por nuestra ignorancia, pero el Eterno en su misericordia nos muestra su voluntad, la cual es agradable, es perfecta, para que nosotros entonces enderecemos nuestros caminos. Y bueno, es por eso lo de Teshuvah, lo de retornar a la raíz, de retornar a aquello que se nos fue dicho desde un principio, que se nos dio toda la instrucción sobre todas las cosas, de todos los aspectos de la vida del hombre, y que no tenemos por qué buscar ni en ninguna estructura religiosa ni en ninguna otra persona. Todo está en la Torá.
el Eterno ya nos mostró todas las cosas y solamente tenemos que regresar y estudiar y entender lo que el Eterno, y obviamente a través del Ruaj, a través del Espíritu, entender lo que el Eterno ha plasmado como instrucción. Entonces ya para esa etapa Micaía y su madre se habían apartado completamente de todo lo que tenía que ver con las cosas sagradas, con el Eterno, con su instrucción. Y vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. En Jueces 17:7 en adelante, dice que un joven levita de Belén de Judá, que había estado viviendo allí, partió de Belén de Judá para ir a vivir donde hallara lugar, o sea, de donde fuera. Ustedes recuerden que el sacerdocio, los descendientes de Leví, los levitas no tenían heredad física, no tenían un pedazo de tierra. El Eterno dijo que él iba a ser su heredad, pero bueno, tenían lugares en diferentes partes, en todas las tribus, para que ellos pudieran habitar ahí y poder cumplir con su ministerio. Entonces él sale de Belén de Judá para encontrar un lugar donde establecerse. En su camino llegó a la casa de Micaía en el monte de Efraín. Micaía le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde haya lugar. Entonces Micaía le dijo: me serás padre y sacerdote, y te daré 10 siclos de plata por año, lo que equivale a 110 gramos, ropa y comida. Y el levita se quedó. Al levita le agradó vivir con aquel hombre, que lo tuvo como a uno de sus hijos. Micaía consagró, fíjense, Micaía consagró, no el Eterno consagró, Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía, o sea, a Micaía le servía de sacerdote, y se quedó en casa de Micaía. Micaía dijo: ahora sé que el Eterno me hará bien, pues un levita es mi sacerdote. O sea, ya ahora sí ya tengo la raza pura aquí como sacerdote. Ya no es mi hijo un efraínita, ahora tengo al mero, al levita, que está ejerciendo sacerdocio en mi casa, y ahora sí todo me va a ir muy bien y voy a tener mucha prosperidad aquí en mi hogar, ¿no? Entonces obviamente pues esto era algo completamente profano, completamente erróneo. ¿Por qué? Porque pues obviamente los levitas no servían por un salario, o sea, los levitas no servían al Eterno, y muchísimo menos obviamente en una casa, sino que siempre en el Mishkan, o en el tabernáculo, o en el templo, pero nunca lo hacían por un precio, no eran asalariados, era el ministerio que el Eterno les había dado, y tenían su pago a su manera, a la manera del Eterno, pero no con dinero, no así como este hombre Micaía se lo había planteado a este joven. Y bueno, si ustedes siguen leyendo en el siguiente capítulo, se van a dar cuenta que en realidad a Micaía no le fue muy bien. ¿Por qué? Porque después de todo esto llegaron los danitas de la tribu de Dan y le dijeron a este hombre, llegaron casi saqueando la casa de Micaía y sus bienes, y le dijeron a este hombre sacerdote, al levita, que fuera levita de ellos y que fuera padre de ellos, así como que fuera quien los guiara espiritualmente a los danitas, y que ellos le iban a dar también una buena cantidad, y le iban a dar más de lo que Micaía le estaba dando. Y dice en el texto que el sacerdote se alegró, que el levita se alegró enormemente, y que incluso tomó a los ídolos que Micaía había hecho y se los llevó con los danitas, y les sirvió a los danitas como sacerdote. Entonces pues obviamente ya Israel estaba completamente corrompido, ya su mente ya estaba de lo más bajo, ya no distinguían bien lo que estaban haciendo, ni porque era levita conocía o hacía caso, tal vez lo sabía, pero no le importaba no obedecer a lo que el Eterno había determinado para los levitas, y obviamente para todo Israel. Entonces pues vemos que definitivamente el hecho de que Micaía haya tenido a un levita en su casa, él puso su confianza, él puso su certeza en el levita. Sin embargo, pues obviamente lo estaba haciendo de la manera equivocada, aunque dijo: ahora sé que el Eterno me hará bien, aunque él consagró al levita para que fuera sacerdote entre Micaía y el Eterno, aunque él usó dinero para dedicárselo al Eterno, haciéndolo imágenes, aunque él tenía intenciones hacia el Eterno, pero el hecho de haber seguido caminos erróneos
pues obviamente ya lo convierte en una apostasía. ¿Por qué? Porque se apartó de la instrucción original para hacerla a su manera. Entonces, la manera en cómo nosotros nos dirigimos obviamente sí importa. Nuestro compromiso, nuestro deber es buscar, es analizar, es conocer la instrucción del Eterno, es instruirnos, es pedirle al Eterno que nos enseñe, es poner de nuestra parte para cumplir lo que está escrito y no solamente dejarnos guiar por lo que se nos enseñó o por lo que se me ocurrió. No vaya a ser que estemos incurriendo en un grave pecado y nosotros tal vez por la ignorancia no nos demos cuenta. Micaía tenía la certeza de que teniendo a un hombre de linaje levita tendría más bendición. Sin embargo, vemos que Micaía compró al levita para ser su sacerdote, no sacerdote del Eterno. Comprobamos que verdaderamente Israel estaba tan cegado cuando vemos al joven levita accediendo a convertirse en un asalariado de la idolatría. Y esto pues obviamente es muchísimo más grave porque es algo muy muy triste ver a un levita, a un hombre que fue llamado por parte del Eterno, al ser de la tribu de Leví, para ministrar entre el Eterno y el pueblo, para servirle al Eterno en el templo, en el Mishkan, y ver a un hombre levita que esté sirviendo a la idolatría, y aparte de la idolatría que esté detrás de las ganancias injustas, pues obviamente es un caso que ya se va muy 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 por debajo de lo que podríamos imaginar de un hombre que se aparta del Eterno. Podríamos decir, bueno, podríamos imaginarnos que fuera de cualquier otro hombre, de cualquier otra tribu, pero de la tribu de Leví ya se nos hace un caso muy muy grave de la apostasía a la que habían llegado. Entonces podríamos pensarlo de cualquiera, más no de un levita. A pesar de eso, siempre ha habido un remanente en Israel de todas las tribus que no han doblado sus rodillas a los Baales, las descendencias de los cuales en cada generación han ido recibiendo las promesas del Eterno por su fidelidad. Obviamente, en todas las generaciones hemos encontrado de todo. En todas las generaciones de la historia del pueblo de Israel se han encontrado hombres justos y mujeres justas que se han guardado en integridad ante el Eterno, que no han doblado sus rodillas a los Baales. Sin embargo, también hemos encontrado apostasía. También hemos encontrado aquellos hombres y mujeres que se apartan completamente y que no quieren saber nada de la instrucción del Eterno y que prefieren hacer las cosas a su manera. Y bueno, eso es algo que debemos nosotros de poner mucho cuidado para no caer en este tipo de pensamientos, porque a veces podríamos pensar que ya la tenemos muy segura, que ya la hicimos, que tenemos la Torá, que conocemos a Yeshua, que entendemos ciertos misterios, ya podríamos decir que ya las tenemos ganadas y que tal vez ya no necesitamos incluso estudiar tanto, ¿no? O sea, algunas personas dicen, no te metas tanto en la letra, porque la letra mata, no te metas tanto al estudio, te vas a desviar y te van a volver locas las tantas letras, y bueno, empiezan a condenar el hecho de que uno se la pase o quiera intentar instruirse cada vez más en la Torá. Y bueno, hemos tenido ya comprobado que mientras más estudiamos la Torá, más nos damos cuenta que hay cosas que no sabemos. Entre más nos metemos a escudriñar, aunque le demos una vuelta al año a la Torá, al Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, aún así cada año volvemos a aprender algo más, o tal vez no solamente aprenderlo como si no lo hubiéramos escuchado nunca, sino entenderlo. Porque de nada sirve que nos sepamos toda la Biblia, verso por verso, casi de memoria, si no entendemos de qué se trata, si no comprendemos el espíritu de la Torah, el espíritu de la palabra del Eterno, el cual es el espíritu del Mesías, que toda la palabra nos muestra el Mesías. Entonces es muy importante que no solamente nos quedemos así ya cómodamente con que ya sé lo básico, ya sé que tengo que creer en Yeshua, ya sé que tengo que guardar los mandamientos y pues ya estoy bien, ya no necesito más, sino que verdaderamente nos preocupemos y nos dé temor
el apartarnos por un momento de la instrucción o de dejar de estudiar, de escudriñar un poco más lo que el Eterno nos ha confiado, ya que es su Torah. Porque en cualquier momento nos enfriamos y nos puede pasar lo que le pasó a esta familia, a Micaía y a su madre, o nos puede pasar como ha pasado por mucho tiempo durante la etapa del pueblo de Israel, que por el hecho de estar cómodos ya en sus tierras, con sus asuntos, con sus negocios, con sus actividades, lo que sea, de pronto empiezan a menguar su estudio y su entrega a la Torah, y empiezan a sin darse cuenta, a apartarse. Poco a poco, es algo muy sutil, una línea muy delgada. Por eso es que Yeshua nos incita y nos dice, escudriñen las Escrituras. No solamente las lean, escudriñenlas. Y escudriñar es estar todo el tiempo estudiando, buscando, indagando, preguntándonos y pidiéndole al Eterno que nos muestre, que nos revele exactamente cuál es su voluntad, que obviamente todo lo encontramos en la Torah. Entonces, bueno, esto es algo que vemos que pasó con esta familia, y seguramente no solo con esta familia, porque lo que vemos aquí en el texto es que dice, en esos días no había rey en Israel. O sea, no había una persona que dirigiera a Israel. ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente Israel había desechado al Eterno. El Eterno podía levantar, así como pasó con Saúl un tiempo después, podía levantar a un hombre para que dirigiera a Israel, porque es seguro que no todo Israel se había corrompido. Había alguien, por lo menos unas personas, que no se habían desviado en pos de los ídolos. Sin embargo, Israel había desechado al Eterno. Eso se le dijo a Samuel cuando Samuel dijo, están pidiendo rey, y Samuel se entristeció, pero el Eterno le dijo, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí. O sea, Israel es el que se ha apartado del Eterno, a pesar de que el Eterno está ahí, de que su Torah está ahí, Israel es el que se ha apartado. Entonces, obviamente, a pesar de que pudiéramos decir, bueno, había un remanente que podía dirigir a Israel, pero finalmente cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. No se trata de cómo nosotros queremos entender las cosas, sino entenderlas como el Eterno las dijo. Por eso es que tenemos que preocuparnos por estudiar, por indagar, y por cada día preocuparnos por entender lo que el Eterno nos ha plasmado en su Torah, para vivirlo y para vivir conforme a su voluntad. Entonces, con esto concluimos con la reflexión sobre esta mujer, madre de Micaía, y que el Eterno nos libre de apartarnos por un momento de su instrucción, lo que puede causarnos calamidad para nuestra alma.